Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una infección de transmisión sexual, el herpes genital. Este será uno de los primeros videos que voy a realizar con respecto a enfermedades de transmisión sexual. Por tal motivo no te pierdas toda esta serie de videos que hablaré de diferentes enfermedades que traten de infecciones de transmisión sexual. El herpes genital es generado por un virus, el virus del herpes simple, y de los cuales hay dos tipos, el del tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 será el virus del herpes simple más frecuente que cause el herpes genital, y se ha evidenciado que hay una mayor prevalencia de esta infección en personas de mayor edad y en personas que han tenido un mayor número de parejas sexuales. Entonces, cuando hablamos por la infección de este virus, vamos a encontrar tres presentaciones distintas, y esto dependerá si el paciente ya tuvo contacto con este virus y produjo anticuerpos para este virus. La transmisión de este virus se da a través de relaciones vías sexuales, ya sean genitales, orales o también relaciones sexuales por vía anal. Por tal motivo, quiero que sepan que va a haber tres diferentes tipos de presentaciones: la infección primaria, la no primaria y la infección recurrente. Y esto va a depender de lo siguiente: cuando una persona tiene una infección primaria, es cuando una persona por primera vez ha expuesto este virus a su organismo, y por primera vez esta persona va a producir recién anticuerpos contra este virus. Producirá anticuerpos ya sea para el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. En la infección no primaria, es una persona que anteriormente ya tuvo el herpes simple genital, pero en esta ocasión vuelve a presentar o contraer el nuevo virus. Ya podría ser el tipo 2 o el tipo 1, pero hay que tener en cuenta que esta persona ya había formado anticuerpos, y por tal motivo, de cierta forma, estos anticuerpos en una infección no primaria le da cierta protección con respecto a los síntomas y signos que va a presentar esta persona si volviera a contraer el virus. Y la infección recurrente será cuando una persona tiene anticuerpos para el virus, pero sabemos que estos virus pueden reactivarse y volver a causar enfermedad en el paciente, a pesar que tenga los anticuerpos en su organismo para este virus. Esta infección se va a diagnosticar por los síntomas y signos que va a causar en el paciente, sobre todo en el área genital. Pero hay que tener en cuenta que esta infección también podría ser asintomática o subclínica, es decir, que no dé ningún signo, ningún síntoma. Y en este caso es más difícil hacer el diagnóstico de esta enfermedad, y se tendría que recurrir a pruebas de laboratorio muy sofisticadas para poder hacer el diagnóstico del mismo. Como les mencioné, esta infección se da a través de las relaciones sexuales, y no necesariamente la persona con esta infección tiene que tener los signos de la enfermedad, como por ejemplo la presencia de úlceras a nivel genital, para contagiar o infectar a su pareja sexual. Los síntomas y signos de esta infección van a depender de qué tipo de infección tenga el paciente, como ya les había mencionado anteriormente, ya sea esta primaria, no primaria o recurrente. Dependiendo de qué tipo de infección, vamos a encontrar los signos y síntomas que van a variar en su intensidad y en su presentación, siendo la infección primaria donde los signos y síntomas son más floridos. Cuando una persona contrae este virus a través de las relaciones sexuales, pasa unos 4 días para que pueda presentar los signos característicos de esta enfermedad. Les menciono 4 días en promedio, pero este tiene un rango entre 2 a 12 días. El signo característico es la presencia de las úlceras a nivel genital, pero también pueden haber síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor al orinar y presencia de adenopatías o ganglios inflamados a nivel de la región inguinal. Pero además hay pacientes que podrían tener simplemente síntomas leves o ser asintomáticos, no tener ningún síntoma. Y el virus del herpes simple, ya sea del tipo 1 o del tipo 2, van a causar tanto síntomas y signos comunes. No hay diferencia entre los signos que puedan provocar dependiendo del tipo de virus. Entre las manifestaciones clínicas más importantes de esta infección, vamos a encontrar lo siguiente a nivel genital: la formación de vesículas, que son una especie de granitos que contienen líquido en su interior, que miden entre 2 a 4 milímetros. Alrededor de los mismos, además, se va a ver un enrojecimiento.
Luego estas vesículas pues se van a transformar en vesícula-pústulas, es decir, ese líquido que ven en su interior pueden formar pues pus en su interior, y luego de esto estas van a erosionar, se van a reventar, formando pues las úlceras características de esta infección. Generalmente estas vesículas o pústulas van a tener en el centro una depresión, por lo cual pues se les denomina umbilicadas, y los bordes de las úlceras pueden ser festoneados, es decir, que presentan cierta forma ondulada. Muy importante recalcar que todo lo que le he mencionado se da cuando se da la infección por primera vez, cuando hablamos de una infección primaria. Cuando hablamos de infección no primaria, vamos a ver que los signos y síntomas, tanto su gravedad como su duración, van a ser de menor intensidad, debido a que como el paciente ya se expuso anteriormente al virus, va a formar anticuerpos, los cuales pues van a aminorar la intensidad y duración de los síntomas. Y vamos a ver que en una infección recurrente, es decir, cuando el virus se reactiva, los síntomas y su duración pues van a ser menos intensos y de menor duración. Y el cuerpo, el organismo, pues va a eliminar pues este virus en un periodo de 2 a 5 días cuando hablamos de una infección recurrente, es decir, cuando el virus que se encuentra latente vuelve a reactivarse. Esta infección también podría causar síntomas extragenitales. A nivel neurológico podría causar una meningitis y también podría afectar o causar una retención urinaria cuando afecte pues los nervios que van a encargarse de la retención de orina. Además también podría afectar la zona del recto, causando una inflamación a ese nivel, una proctitis. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es muy importante hacer el mismo a través pues de varios criterios. Uno de ellos es el examen físico. Esto hace referencia a evidenciar los signos y síntomas de esta enfermedad y de esta manera hacer el diagnóstico. Pero esto no es definitorio, debido a que, como ya les había explicado anteriormente, hay personas que podrían tener este virus en su organismo y no presentar síntomas. Con respecto a exámenes de laboratorio, se realizan dos pruebas principalmente: los cultivos virales y la prueba del PCR, para detectar este virus cuando hay lesiones activas en el paciente. Entre estas dos, la más importante es la PCR, que hace referencia a la reacción en cadena de la polimerasa para detectar este virus. También hay otros tipos de análisis, como por ejemplo la prueba de anticuerpos de inmunofluorescencia directa. También podríamos hacer pruebas de anticuerpos específicas, pero sobre todo estas se realizan cuando hay lesiones o úlceras genitales. También se podría utilizar la microscopía para evidenciar unas células características que se van a formar por la infección de este virus, lo cual pues este hace efecto en el interior de estas células, formando pues las células gigantes multinucleadas. Esto se denomina el frotis de Zank y se hace pues tomando la muestra de las lesiones, de las úlceras, y luego pues se evidencian con un microscopio. Será muy importante señalarles al respecto de este examen de que su negatividad no va a descartar el diagnóstico, es decir, solo nos sirve para hacer un diagnóstico cuando salga positivo. De esta manera pues confirmaríamos la infección, mas si saliese negativo pues no la descartaría. En el siguiente video les voy a hablar acerca del tratamiento de esta enfermedad. Espero que estén atentos porque el mismo va a salir muy pronto. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Este canal va a persistir si ustedes también pues siguen apoyando con sus suscripciones, compartiendo el mismo, haciendo comentarios. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este video hasta esta parte.